Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Yo estoy bien en lo que cabe. Hoy en este nuevo vídeo vengo con una nueva historia de la sección Historias con Locuendo. No se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho y dejen su manita arriba en este vídeo y en la parte derecha aparecerán todos mis vídeos para que puedan ir a verlos. Sin más preámbulos, les habla su servidor Eri Rocker y comencemos con la historia. El oscuro origen de los videojuegos. Los videojuegos son una de las mayores fuentes de entretenimiento en el mundo actual, especialmente entre los más jóvenes. Mucho se comenta sobre los numerosos efectos que puede producir uno de estos videojuegos en la mente de los jugadores y en la sociedad en general. Muchas personas opinan que los videojuegos y videoconsolas son obras del demonio y por ende, son satánicas. Otras por el contrario las defiendes hasta el final diciendo lo contrario, pero no hay nada más que dichos comentarios. El origen de los videojuegos, el cual muy claro no está, pero se dice que empezó alrededor de hace unos 70 años atrás, aproximadamente, por un programador que realizó una versión del 3 en línea en los años 50. Este se podría considerar el primer videojuego. Pero hay una leyenda que dice que los videojuegos tienen un oscuro origen del cual nadie o casi nadie saben. Esta leyenda cuenta que los videojuegos originalmente fueron creados como un método de manipulación de las masas, especialmente las más jóvenes, debido a que ese era su objetivo inicial y principal con diferentes propósitos inhumanos. Se cuenta que todo el rollo de los videojuegos comenzó como simplemente un entretenimiento para la mayoría de las personas, igual que los juegos tradicionales, justamente para diversión y una distracción en general, pero en algún punto del tiempo alguna persona de altos cargos de la élite vio un gran potencial en aquellas creaciones nuevas y frescas para la humanidad. Así que se cuestionó cómo podría hacer un proyecto para forjar un pensamiento en la juventud para que hagan lo que él quisiera y cómo podría hacerles creer que están haciendo lo que quieren y dominarlos de una manera u otra sin que ellos se den cuenta. Acá es donde está el oscuro y verdadero secreto del origen de los videojuegos. Dicen que muchos de los juegos más famosos y algunos otros no tanto de la actualidad están basados en este razonamiento que aquel señor planteó en su momento para poder someter a los hombres, especialmente los más jóvenes, ya que son los más fáciles de adoctrinar para cualquier fin. Dicho esto, decidió contactar con las personas indicadas para financiar aquel proyecto y de aquí fue que salieron algunos juegos en los años 70 con las conocidas máquinas arcades que eran muy populares entre las décadas de los 70, 80 y principios de los 90 con estos aparatos tecnológicos. Uno de los juegos más famosos es el llamado Polybius que salió en los años 80 en un arcade. Aunque no existieron demasiadas copias, fueron lo suficientemente efectivas para crear una estrategia eficaz para el control mental de los jóvenes y así lo hicieron durante muchos años y lo siguen realizando a través de los actuales juegos sin cesar. Muchos de los juegos que han ido surgiendo a través de los años han ido incorporando aquellas ideas plasmadas de los primeros juegos que hubo realizado aquel hombre de poder y no solo él es el único poderoso que domina a muchas personas con dichos productos, sino incluso varias personas que gozan de inmunidad y se aprovechan de estos videojuegos para hacer sus cosas, sino muchas cosas más y... Dicen que el hombre experimentó con varias personas en los años 70 para ir probando sus creaciones y con esto, mejorar con cada paso lo que quería implementar en todas las personas para lograr su macabro plan perfecto y lo logró hasta llegar a la década de los 2000, hasta que algunas personas empezaron a sospechar algo raro dentro de aquellos videojuegos que jugaban sus hijos. Eran demasiado raros los mensajes y los modos de jugar que se mostraban en los productos que consumían sus hijos y de un momento a otro, estos hubieron prohibido dejar de utilizar sus consolas. Ya en este tiempo existían las llamadas consolas para revisar aquello que estaban viendo y consumiendo sus hijos. Así llegó a pasar con varios padres que, preocupados por lo que veían a diario los niños y adolescentes, empezaron a revisar todo lo que hacían los jóvenes mientras jugaban y así durante varios días. Al cabo de unas semanas, un padre llamó a una radio para denunciar todo lo que había visto y comentó que desde hacía varios días su hijo se estaba comportando de una manera bastante extraña a como era en su total normalidad. Algunos de los cambios que notó a priori fue que su niño de 8 años estaba hablando mucho de cosas de política, campañas, de hablar de una manera extraña queriendo decir que debía seguir órdenes de gente que él no conoce. Al oír esto, otros padres comenzaron a contar sus propias historias de cómo los videojuegos habían estado afectando de manera negativa a sus hijos durante los periodos de tiempo que estos solían jugarlos. Fueron varios los padres que se reunieron en lugares públicos para conversar sobre dicho tópico y llegaron a concordar en varias de las historias y hechos que les habían ocurrido durante el mismo lapso de tiempo y cómo les había afectado mental y físicamente.
Muchos de los padres comenzaron a protestar en las calles por lo que estaba pasando con aquellos videojuegos. Además, empezaron a tirar juegos y consolas a las basuras. Algunos llegaron a quemarlos con combustibles antes, durante y después de cada protesta. Un sinnúmero de personas llevaban carteles para protestar contra lo que luchaban. Los políticos salían a decir que lo mejor era que se quedaran en casa y ellos arreglarían todo esto, así como también las empresas que producían dichos juegos y consolas. Así pasaron unos meses, pero todo fue en vano. Después de esto, volvieron las protestas en contra de los políticos que habían sobornado a aquellos empresarios para seguir con todo como si no hubiera pasado nada. Las protestas seguían y no solo por parte de los padres, sino también por parte de las personas quienes querían jugar videojuegos y no podían por sus padres les tenían prohibido, les habían quemado o tirado a la basura sus juegos, etc. Y no solo llegó a pasar en un solo país, que fue donde empezaron a protestar, sino también otros países empezaron a apoyar dicha causa en general. Todo se fue en picada, las personas protestaban mucho más fuertes que antes, había muchas marchas, quema de lugares, muertes violentas entre funcionarios y civiles. Además, los más grandes políticos no querían salir por el miedo de que les pudiera pasar algo en el proceso. En fin, un caos total en la mayoría del mundo. No había una solución real, era una rebelión y una revolución total entre todos y aparentemente no había nada que los pudiese parar, no al menos hasta que hallaran lo que querían conseguir o, aunque sea, respuestas sobre lo que iba a pasar con los videojuegos. Los más adultos, estaban en las calles llenas de gente intentando concientizar a los más poderosos de aquellos tiempos para que dejasen de hacer todo aquello y los más jóvenes apoyaban a sus padres por estas razones y además de que querían que todo volviera a ser como antes y que les dejasen jugar de nuevo. Pasaba el tiempo y nada parecía cambiar u obtener resultado alguno. Las autoridades y las demás personas siempre estaban en guerra. Todo estaba casi en ruinas, el mundo había cambiado en varios aspectos, que ya casi no era el mismo que hace unos pocos meses atrás, antes de que todo empezara. Sin remedio alguno, la totalidad de políticos y empresas tuvieron que ceder ante las peticiones de la gente debido a las situaciones que se acarreaban. Algunas partes de las autoridades estaban de acuerdo con lo que buscaba la humanidad en este preciso momento, ese cambio que necesitaban de acuerdo a sus creencias bases. Terminaron cediendo a esto y así como también porque todo iba a quedar en una quiebra casi total, todo se estaba desmantelando, iba de mal en peor, nada estaba mucho mejor de lo que era antes. Empresas habían quebrado por los saqueos, escuelas cerradas por todo aquello, lugares públicos estaban prácticamente destruidos por las mismas protestas que se habían estado produciendo alrededor de esos meses. Parecía un inminente apocalipsis en la mayoría de países, además todos estaban al borde del colapso total. Si hubieran seguido así unas pocas semanas de más, todo se hubiera quebrado total y nadie sabría cómo sería ese final catastrófico que vendría después de lo que sucedió acá. Algunos comentaban que si esto había pasado en poco tiempo, no se querían imaginar si duraba un poco tiempo más. Durante este proceso, muchas personas se dieron cuenta de todo lo que habían hecho y que necesitaban estar produciendo y trabajando, por diferentes cuestiones. Todo estaba prácticamente en ruinas. Muchos fueron a sus casas y se quedaron pensando por aquella situación y todos se quedaron en silencio. Aquel día fue el más silencioso del planeta en general y de acá todo empezó a cambiar, no de la manera que se esperaba pero fue mejorando la situación y se dejó de un lado aquellas ideas en base a los videojuegos. Todo cambió a partir de esto y... Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado esta historia, no se olviden de dejar su manita arriba en este vídeo, comentar qué tal les pareció la historia y el vídeo en general, tampoco se olviden de suscribirse al canal para ver más vídeos así. Sin más que decir, yo soy Jenny Rocker y nos vemos en el próximo vídeo.